actual directora del canal Capital, y por 8 años una mujer que representó al periodismo colombiano con su trabajo en CNN en español. Así que bueno, quiero pedir un fuerte aplauso para Claudia, darle la bienvenida calurosa. Muy bien, Juan Carlos, muchas gracias. A ustedes muchas gracias por estar aquí. Estoy como gratamente sorprendida de ver el interés que hay por escuchar sobre este tema, y por supuesto muchas gracias a la revista Mundo Padres por su invitación y al Centro Comercial Parque Arboleda por acogernos. Claudia, tú tuviste la oportunidad de emigrar a Estados Unidos con una muy buena oportunidad que se te presentó obviamente con CNN, y esa oportunidad se te dio quizás sin buscarla. Y otro elemento muy importante que seguramente nos pasa a muchos, y es que en ese momento tú no hablabas inglés, entonces se presentaron como esas dos circunstancias. Cuéntanos un poco cómo se dio todo este paso. A ver, cuando a mí me buscan de CNN en español sin estarlo yo buscando, yo pensé que era una broma, que alguien, porque yo abrí el correo electrónico y me dicen: yo soy Ignacio Greifesten, productor de CNN en español, y queremos hacerte una entrevista esta tarde por teléfono, danos tu número. Y yo dije: eso debe haber alguien por allá detrás de una sala, porque yo estaba en Caracol en ese momento, presentaba el noticiero en la mañana, entonces yo abrí el correo 5 de la mañana, y yo dije: eso debe haber alguien por ahí en una sala de edición esperando a ver qué cara hago yo para morirse la risa con mi reacción. Y entonces yo contesté así como medio incrédula, y cuando en la tarde pues en efecto me llaman y me hacen la entrevista, yo lo primero que les digo es: pero ustedes saben que yo no hablo inglés. Entonces ellos me dijeron: sí, nosotros sabemos que no hablas inglés, pero si llegamos a un acuerdo pues te daríamos un estipendio para que tú puedas pagar unos cursos para que aprendas a hablar inglés. Y entonces, bueno, se hace la negociación, me voy a vivir allá, y como yo trabajaba en los fines de semana fijo y entre semana tenía que tener horarios diferentes que nunca sabía con suficiente antelación cuáles iban a ser, porque era para reemplazar a los otros presentadores, me quedaba muy difícil poder matricularme en un curso con horarios permanentes, en fin. Entonces yo lo que hice fue contratar profesores que fueran a mi casa a enseñarme, pero obviamente así uno no evoluciona mucho, y pues mi ambiente era en español, mis compañeros de trabajo, mi trabajo mismo, todo era en español. Entonces yo sentí como el primer tiempo, como me sentí muy quedada en eso, como con muy poca evolución, y ya a fuerza sobre todo de tener que comunicarme, porque pues Pablo, mi hijo, tenía en ese momento 3 años y medio, obviamente yo tenía que buscarle un sitio para estudiar y hablar con sus profesoras y demás. Entonces a fuerza de eso tenía que empezar a hacerme entender. Y pues así fue, digamos, la primera experiencia en el jardín infantil fue muy como traumática, porque eran sumamente esquemáticos, él lloraba, no era solamente la falta de conocimiento del idioma, sino la falta de conocimiento de la cultura y de las costumbres, que chocaban mucho. Entonces sí hubo como un shock, y yo decidí sacarlo de ese jardín infantil a uno que era de una iglesia, donde había una profesora argentina que por supuesto hablaba español, y eso nos ayudó como a hacer esa transición, como de que no fuera tan dura para él ni para mí. Luego, cuando ya entró al colegio grande, como se dice, pues ya al kinder de colegio grande, también otra vez nadie hablaba español, y en algún momento que en una reunión que no podía como comunicarme muy bien, que además se siente uno es la presentadora de CNN en español, tiene un puesto, un reconocimiento, en fin, y es como que no me puedo comunicar con los profesores de mi hijo, es como si fuera nada de eso, o sea, es como si nunca hubiera recibido educación. Yo sentía que ellos me veían como si yo fuera una pobre inmigrante, ignorante, no sabían nada de mí. Entonces como que uno pierde una fortaleza por cuenta de no saber el idioma, ¿no? Pero bueno, ahí a fuerza
de esos golpecitos. Y también, por ejemplo, con ayuda de las maquilladoras de CNN, que ellas todas hablaban inglés solamente, pues empieza uno a tratar de hacerse entender para que les sepan maquillar como a uno le gusta y ese tipo de cosas. Entonces ahí poco a poco fui soltando hasta que ya en algún momento dije, bueno, yo ya siento que he avanzado mucho, pero yo no podría hacer, por ejemplo, una entrevista en inglés, yo tengo que retarme más. Y ahí me metí a la universidad, logré cuadrar con CNN que me dejaran unos horarios fijos entre semana para poder matricularme en la universidad y entonces me pusieron en nivel cuarto y quinto de 5 niveles que en el curso que le hacen a los que van a entrar a la universidad cuando no tienen buen inglés. Y entonces ahí estuve como, es la preparación de cómo presentar exámenes en la universidad, cómo presentar exposiciones, todo eso fue muy estresante, fueron 4 meses así en que pues fue muy duros y de muchas madrugadas y mucho estudio, pero ahí ya sentí que después de hacer eso como que ya podía defenderme, pero ahí ya habían pasado por ahí unos 4 años de estar viviendo allá. Imagínate. Y en tu libro reflejaste la experiencia de 30 migrantes, de casos de éxito y casos de fracaso en migración. ¿Qué pudiste obtener del espejo que reflejaron esas 30 historias? Pues mira, te respondo de la siguiente manera. Yo muy rápidamente, después de llegar a Estados Unidos, que era un país que me gustaba, que había ido de turismo, que pues yo no había hecho planes como de vivir allá, pero me parecía un país chévere porque era ordenado, porque la gente cumplía las normas, como porque era, pues se veía como más limpieza, por ejemplo en las calles, en fin. Para mí no era el tema de que la gente allá tiene más plata que la gente acá, sino como que era más ordenado, como que era más funcional. Pero yo no soñaba con vivir allá. Entonces cuando me llega la oferta de CNN, después de que yo viajo a Atlanta y me hacen la entrevista ya presencial y todo, y me ofrecen, yo ese día salgo de la oficina de la persona que me hizo la oferta y me fui caminando por un parque que se llama el Centennial Park hasta el hotel. Y a mí se me cayeron las lágrimas y yo decía, pero cualquier persona estaría muy feliz y cualquier periodista estaría muy feliz de recibir esa noticia y no lo pensaría 2 veces. Y yo tenía como sentimientos encontrados porque sabía que era una oportunidad que realmente yo no iba a poder rechazar, pero yo estaba muy contenta en Colombia. Pues no quería irme a Colombia, digamos, sentía que estaba como empezando a recoger frutos de la trayectoria que yo había tenido como periodista hasta ese momento, entonces tenía como tristeza y alegría al mismo tiempo. Eso yo creo que marcó una mirada diferente cuando yo llegué a Estados Unidos de todo, del hecho de estar en CNN, de la migración en sí. Alguna vez una periodista de Medellín fue a hacer un reportaje sobre CNN y cuando yo leí el reportaje decía, y de esas escaleras eléctricas que son interminables y ese mapamundi de no sé qué, describía el sitio como si fuera algo pues como de otro mundo, de otro planeta. Y yo todos los días iba ahí y nunca pensé, uy, qué escaleras eléctricas tan chéveres o qué mapamundi, nada. No, yo lo veía como un trabajo que implicaba que yo fuera mejor profesional porque la responsabilidad era muy grande. Entonces yo nunca vi la cosa como, ay, estoy en la meca de nada, sino que tengo una responsabilidad muy grande. Todo esto para responder tu pregunta, ¿por qué? Porque yo no tenía como ese velo que tienen muchas personas cuando se van de logré lo máximo que yo quería en mi vida, ¿no? Y eso me permitió a mí tener una mirada más tranquila, quizá más objetiva, quizá más crítica de lo que significaba la migración. Y empecé a ver todos los días historias de mis propios compañeros de trabajo, o sea, de gente tanto con documentos para vivir legalmente en Estados Unidos, y ni qué decir de las historias de los indocumentados, en las que me llevaban a mí a cuestionarme sobre esa decisión. O sea, ¿por qué la gente toma la decisión de irse? ¿Por qué sacrifica tanto? ¿Por qué si logró emigrar entonces no, digamos,
aprovecha esa oportunidad de una manera mucho más contundente para no estar como con el corazón entre dos países. ¿Por qué vale la pena, digamos, someter a los hijos a la manera como crecen allá? ¿O vale la pena, por ejemplo, no poder regresar para acompañar al papá o a la mamá que se está muriendo? ¿O vale la pena no poder ir al matrimonio de mi hermano? ¿O vale la pena un montón de cosas que la gente sacrifica cuando toma la decisión de migrar? Pero lo que yo veía ya es que la mayoría de los migrantes seguían o con el corazón acá o con el deseo de volver, pero ya sin poder hacerlo. Y ahí es que yo digo, y sobre todo después de cubrir las elecciones, las primeras en las que ganó Obama, porque a mí me tocó cubrir el voto hispano. Entonces, como en Estados Unidos ustedes saben, no es un día de elección, sino que es todo el año, las primarias, los caucuses, la convención demócrata, la convención republicana. Entonces, desde enero, cada rato, tenía que ver cómo es el voto hispano en Iowa, cómo es el voto hispano en no sé dónde, así todo el año. Y eso me permitió a mí como tener un panorama muy amplio de lo que hacen, son y han sido los migrantes hispanos en Estados Unidos. Entonces yo dije, yo toda la vida he querido escribir, pero nunca había sentido que tenía algo que contar que fuera novedoso, que valiera la pena contarme y en lo que me sintiera lo suficientemente documentada. Cuando después de terminar ese trabajo yo dije, yo ahorita ya tengo algo que contar y lo voy a contar en un libro para que sirva, como dice el libro, historias para leer antes de cruzar la frontera. O sea, que sea una herramienta para que quienes están en América Latina y están pensando dejar sus países puedan tener 30 historias, muchas de éxito, pero también muchas de fracaso, para que tengan estos elementos de juicio completos para poder tomar la decisión correcta. No para decirles que no emigren, porque hay muchos casos exitosos y la migración es muy positiva si se sabe hacer, pero sí para decirles piénsenlo bien, planéenlo, y bueno, para que sigan una serie de tips y de ejemplos, de manera que ese sueño americano sea realmente un sueño y no una pesadilla. Muchas veces uno habla con las personas y dicen, no, yo me quiero ir del país porque acá hay mucha corrupción, yo me quiero ir del país o me quiero ir de la ciudad porque esto es un pueblo, o porque no hay oportunidades, en fin, encontramos 1000 razones para ver ese sueño como lo mejor del mundo. Seguramente en tu libro, en esos reportajes, encontraste muchas personas que lo pensaban así y que seguramente encontraron otras cosas afuera. ¿Qué puedes decirnos con respecto a ese tema puntual? Bueno, una de las historias del libro es la de un muchacho que cuando vivía en Colombia trabajaba en Avianca. Y él vivía como muy aburrido porque se ganaba muy poquita plata, yo ya no me acuerdo cuánto, 2, 3 millones de pesos y pues que vivía al día y que jartera. Y le parecía que Estados Unidos era lo máximo. Y entonces hizo lo que hace mucha gente, que es que tiene visa de turista, viajó de turista con la intención de quedarse y se quedó indocumentado, pues sin permiso legal para trabajar allá. Y cuando yo lo conocí ya llevaba unos cuantos años viviendo en Atlanta y era mesero de un restaurante. Y él me dijo, mire, yo aquí sí puede que me gane un poquito más con las propinas y todo eso, pero para los gastos que tengo aquí, pues es lo mismo que yo me ganaba en Colombia. Al menos en Colombia yo estaba trabajando en algo para lo que yo había estudiado. Yo no estudié para ser mesero, pero ya no puedo volver, porque eso le pasa a muchos, que toman esas decisiones hacia la ligera, que creen que la única manera de irse es consiga una visa de turista y quédese, cuando hay más de 120 tipos de visa para irse, que no consultan un abogado, que no se preparan, que no tienen el plan A, B, C, D, X, Y, Z, como digo yo que hay que tener. Y entonces, ¿qué pasa? Se van. Al cabo de muchos, al muy poco tiempo, al año, ya dicen, no, esto no es lo mío, pero yo ya como me devuelvo, si yo para venir me vendí todo o adquirí una deuda, y lo poquitiquitico que tengo lo tengo aquí porque tengo una cama, un carro y una nevera.
Entonces se vuelven unas vidas muy tristes, porque les da pena volver, porque van a venir con una mano adelante y otra, pues no hicieron nada, no tienen nada chévere que contar de su experiencia en Estados Unidos, pero quedarse también es una tristeza, porque mientras que logran, por ejemplo, legalizar su situación, pueden pasar años o puede que no pase nunca. Seguramente unas 5 décadas de jóvenes, de niños, criándose con su abuela en el mejor de los casos, con sus tíos en el mejor de los casos. Son 5 décadas, por dar un número, de desarraigo familiar. Los padres viviendo en España, los padres viviendo en cualquier país y los hijos quedándose aquí solos. ¿Qué encontraste en esas historias que tuviste en Estados Unidos con respecto al desarraigo? Pues mire, es casi una intromisión entrar a hablar de esos temas, porque pues las decisiones que los padres toman por los hijos, pues generalmente las hacen por amor a los hijos, incluso dejar los hijos con los abuelos, con los tíos, con los familiares, con los vecinos, para irse a conseguir recursos para mandar para los hijos. Pero pues son unas historias muy duras, muy duras, para las mujeres que después que llevan 8 años sin ver sus hijos, 3 años, 10 años sin ver sus hijos, que cuando los vuelven a ver son unos seres humanos distintos a los que imaginaron o quisieron un día que esos hijos fueran, o a lo mejor quedaron muy bien criados, pero no tienen ese arraigo con la madre, y pues lo que uno ve es tristeza en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos lo que ve pues realmente son niños que no, digamos, si son criados por los abuelos, muchas veces los abuelos no tienen la energía para disciplinarlos, para alejarlos de las tentaciones, de las drogas, de las malas amistades, o muchas veces quedan también, y qué tristeza que esta sea la realidad, pero a expensas de familiares que los abusan física, sexual o psicológicamente. Entonces sí, son unas historias muy dolorosas. Mucha gente toma ese riesgo. Yo no conozco muchas historias exitosas al respecto, pero pues no me atrevo, porque soy madre y sé que todas las decisiones que uno como madre toma, las toma tratando de darle lo mejor a su hijo. No me atrevo a juzgar. Muchas personas, y me incluyo dentro de ellas, en algún momento se nos ha pasado por la cabeza el ideal del sueño americano. ¿Existe el sueño americano? Sí existe el sueño americano, pero es dependiente. Pero es que, mejor dicho, lo que hay que vivir no es el sueño americano, lo que hay que vivir es el sueño personal. El sueño de Claudia, el sueño de Juan Carlos, el sueño de Carolina, de Marta, de Teresa, de José, de Pedro. O sea, yo no tengo por qué vivir el sueño americano, ni tú ni nadie. Yo creo que el sueño americano está envuelto muchas veces de un velo cinematográfico, de una cosa que la gente se imagina porque de pronto ve que, no sé, que en las películas o en la televisión, o como unas mansiones, o como que de pronto hay un tío que en los Estados Unidos que todos los diciembres manda juguetes para todos los sobrinos, pero no hay un conocimiento de cómo de cuánto tiene que trabajar ese tío para eso, o digamos como de todo lo que hay detrás de, ¿no? Entonces ese sueño está como, y además está enmarcado en una cosa que pues yo no pensaría que debe ser lo que mueve al ser humano, que es conseguir dinero. Digamos, el dinero debe ser una consecuencia del trabajo, y uno debe trabajar en lo que uno cree que lo hace más feliz y que es más bueno, ¿no? Y entonces el dinero debe llegar en condiciones más o menos normales. Pero si uno se va a perseguir el dinero teniendo como factor, como variable, el sueño personal, pues eso puede salir muy mal.
Pero dicho esto, de todas maneras sí existe. Si hay una persona para la que el dinero es lo más importante y se va ya con un pensamiento muy claro de cómo va a hacer dinero, pues sí hay áreas de la economía en las que es más fácil conseguir ese dinero, o más rápido conseguir ese dinero allá que acá. Eso es cierto. Pero si lo que a uno lo moviliza no es, o sea, si uno no sueña con ser un magnate y ser un magnate rápido, pues no necesariamente el bienestar económico tiene que conseguirlo migrando. Yo vi muchos casos allá de gente trabajando en cosas, de profesionales trabajando en cosas que no eran como para su profesión. Un trabajo en la mañana, otro trabajo en la tarde, otro trabajo los fines de semana, sacrificando tiempo con sus hijos. Y pues si hubieran tenido esa misma capacidad de trabajo acá, así de trabajadores hubieran sido acá, o así de dispuestos a hacer lo que fuera, hubieran sido acá, seguramente acá también hubieran conseguido ese bienestar económico. Entonces yo pues sí cuestiono mucho que para progresar y para conseguir plata uno tenga que irse. Yo creo que aquí en Colombia también estamos llenos de historias de personas que vinieron sin condiciones socioeconómicas muy elementales o de la pobreza, y que con unas oportunidades de estudio, con una beca para pagar una educación, lograron, y siendo juiciosos, ahorrando, metódicos y demás, han logrado construir un capital. Entonces yo diría, si el sueño americano significa llenarse de plata, incluso ahí lo cuestiono, porque hay mucha gente que, queriendo llenarse de plata, vende todo aquí y se va para allá, invierte en unas cosas que no salen y tiene menos plata allá que acá. Si el sueño americano significa familia, pues a no ser que migren toda la familia completa y los puedan tener a todos bien, creo que en muchos casos es mejor quedarse acá. Si el sueño americano significa ¿qué más puede ser? No sé, cultura, educación. Por ejemplo, educación es muy importante. Aquí mucha gente dice, hagan el pregrado aquí, o sea, gradúense como profesionales en Colombia y hagan el posgrado en Estados Unidos. Eso yo lo estudié, pues solamente estudié lo que les dije ahorita, un curso de inglés en la universidad. Yo no estudié allá como para ser profesional ni nada de eso. Pero yo sí veo muchas personas que estudiaron allá que dicen, no, o por ejemplo, yo hubiera preferido quedarme a hacer el pregrado en Colombia y venir a hacer el posgrado acá. Y eso alimenta mucho a la persona, pero también encuentro que muchos, por ejemplo, médicos que trabajaban allá en Emory University y en el hospital de Emory, médicos de acá, que se formaron allá en su maestría, hubo un momento en que dijeron, ya, queremos volver, porque nos desafía más ejercer la medicina en Colombia, porque hay más impacto de mi trabajo y de mi conocimiento en mi país que siguiendo acá, como en un mundo donde está todo ya tan hecho y donde uno no puede como aportar tanto. Claudia, tu libro, Te vas o te quedas, también trae historias de éxito de migrantes. Tú también eres un ejemplo de éxito como migrante. ¿Existe una guía, una receta, unos 5 pasos que tú pudieras aconsejar al público para poder hacer ese proceso de migración lo más inteligente y lo más efectivo posible? Sí, cogí el libro porque hay una parte que yo le pongo los do's and don'ts, o sea, qué hacer y qué no hacer. Entonces, por ejemplo, ¿qué hacer? Traer la documentación certificada que acredite la experiencia laboral y el nivel de estudios. Mucha gente allá, por una cosa tan simple como esa, que uno se la puede llevar en la maleta, se le terminan demorando sus procesos de homologación de títulos un montón de tiempo. Informarse sobre los acuerdos de convalidación de títulos profesionales entre el país de destino y el país de origen. Alguien que estudió Derecho acá, pues no puede ejercer el derecho en Estados Unidos, es otro tipo de derecho.
Hay carreras que sí se pueden homologar, a otras que no se pueden homologar. Hacer un plan a corto, mediano y largo plazo, trazar opciones A, B y C, a aplicar en caso de que los planes no salgan como se espera o tan rápido como se espera, es lo que yo les decía ahora. Hay muchas veces, sobre todo las familias, toman una decisión como, listo, nos vamos la familia entera, ¿no? Y si logran entrar y no le ponen problema, porque hay casos tan increíbles como esto, la familia migra completa, dice que se va de vacaciones a Disney World y resulta que en la maleta llevan portarretratos, la decoración de la casa. Entonces, pues llegan a la oficina de migración, la persona de migración ya le han dicho que tienen la maleta y dicen, no, venimos 8 días de vacaciones, vamos a ir a Magic Kingdom y, ay, entonces usted ¿por qué trae retratos en su maleta? ¿No? Entonces, bueno, pero esas cosas, a veces uno dice como que, ¿eso que se van a dar cuenta? No, hay cosas, pues yo no sé, hay veces no, pero hay veces sí, entonces uno debe dejarse guiar por el sentido común, pero bueno, si no comete ninguno de esos errores y entra, a mi juicio es un error que migre la familia completa de uno, ¿no? Se lo he oído a varios abogados de inmigración, es como, si usted cree que usted quiere migrar la familia completa, váyase primero, por ejemplo, el señor o la señora, estése allá, váyase con un plan, ¿no? Bien marcado, márquese un tiempo, diga, me voy a dar 6 meses para estar allá y con un cronograma muy claro de a quién voy a contactar, qué voy a hacer, mejor dicho, para no perder de un día, tener todos los días claro qué es lo que uno va a hacer. Y si ya ve que la cosa funciona y que puede tener unos colegios para los niños y determinadas cosas, ahí sí ya tráigase a la familia. Yo siempre tuve claro que iba a volver, yo nunca pensé que me iba para quedarme. Yo amo Colombia, a mí me gusta mi país, creo en Colombia, creo que Colombia necesita gente que la ame, que construya, que le apueste, que se arriesgue por el país. Entonces, para mí, irme era una oportunidad de crecer profesional y personalmente, pero yo tenía muy claro que lo que fuera que yo obtuviera allá, yo tenía que venir digamos, a favorecer a mi país con eso. Entonces, ese es un punto. El otro punto, claro, eso es otra cosa que uno entra como en un limbo porque uno se le van pasando los años allá y dice, yo quiero volver, pero el ser humano tiende a echar raíces, o sea, nosotros somos sedentarios, no somos nómadas, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, ¿compro una casa o no compro una casa? Aprovecho que las tasas de interés están bien, que hay buenas ofertas, pero y si después, cómo la vendo, si me quiero ir. Y uno se la pasa como tomando esas decisiones en el día a día y termina echando raíces porque nuestra naturaleza es eso, uno tiende como a sentarse y a construir. Y entonces la gente que dice yo quiero volver, pero entre más raíces se echa, más difícil le tomar esa decisión. Y a mí me estaba pasando un poco eso, aunque yo sabía que yo no me iba a quedar, pues claro, uno va construyendo esa red, ya cuando uno viene acá uno dice como que los amigos están ocupados, no sé, como que uno se va desprendiendo de la de acá y va haciendo la de allá y eso es la naturaleza del ser humano. Pero entonces llegó un momento, yo siempre decía voy a volver, y llegó un momento en que mi hijo, después de unas vacaciones de fin de año, en las que yo me tuve que devolver antes porque yo tenía que trabajar el 31 de diciembre, él viajó solo, él viajó como el 4 de enero, una cosa así, y cuando regresó me dijo, no me dijo feliz año, ni hola mamá, ni cómo estás, ni nada de eso, sino que me dijo, tengo algo que decirte. Le dije, ¿qué? Me dice, es que yo quiero volver a Colombia. Y yo le respondí lo que yo siempre le respondía, que era, sí, mi amor, un día vamos a volver. Y me dice, no, pero es que tú siempre me dices un día y no me has dicho cuándo. Entonces yo le dije, él llegó a CNN porque yo estaba trabajando, el amigo que lo recogió en el aeropuerto me lo dejó allá. Entonces yo le dije, bueno, pero ahorita hablamos de eso porque yo tengo que presentar el noticiero. Y me dijo, no, es que yo ya sé cuándo.
Te le dije, ¿cómo así? Me dice, claro, llevaba 5 horas de vuelo pensando todo el plan. Entonces me dijo, cuando yo termine elementary, o sea, primaria, le faltaba 1 año y medio para terminar. Y yo le dije, me parece perfecto porque es un tiempo prudencial, que ese es el otro punto, no tomar decisiones, hoy me dieron ganas de irme y mañana me fui. No, eso sale mal, eso hay que planearlo. Entonces, en efecto, esa noche ya cuando volvíamos a la casa me dice, hice una canción. Le dije, cuéntame, cántame la canción. Y entonces él me empezó a cantar en inglés una canción que traducida significa cada vez que yo vengo ellos se ponen felices, cada vez que yo me voy ellos se ponen a llorar, ellos son mi familia y yo los amo. Y bueno, era una canción alrededor de la familia que le había compuesto después de despedirse ese día de la familia. Entonces yo, en ese momento él tenía, iba a cumplir 10 años, si no estoy mal. Bueno, y 10 o 9 años. En ese momento le iba a cumplir 9 años. Y yo decía, este niño, yo no tengo derecho a quitarle algo que tiene, que es familia. Aquí estamos él y yo solos. No, sí, estamos bien, él está feliz, su colegio bien, yo estoy bien, económicamente bien, pero hay algo que yo no le puedo hundir un botón y decirle pare de crecer mientras yo decido qué hacer, porque el tiempo va pasando y en una etapa tan fundamental como es la adolescencia, que después de 1 año y medio él ya iba a entrar a la adolescencia, ¿cómo le quito yo algo tan valioso como el acompañamiento de la familia en una etapa en la que el carácter, los principios se fortalecen tanto y se marcan tanto? Entonces ese fue pues el punto 2. Y el punto 3 era yo misma. O sea, yo ya, como decía Juan Carlos, había entrevistado a todos los presidentes, había cubierto todas las elecciones. Muchas veces yo quería venir acá a hacer reportería, estar en la calle, hacer libros, dar conferencias, y allá no lo podía hacer, estaba muy lejos. Y entonces yo dije, si me quedo, claro, voy a entrevistar a otros presidentes, pero voy a estar, igual voy a llegar a mi casa a limpiar el baño y a cocinar lentejas con brócoli y tilapia a la plancha, y eso no me parece tan chévere. Entonces yo prefiero no seguir entrevistando a estos presidentes y ejercer mi profesión, que es periodismo, como yo la concibo, que es como con un relacionamiento directo con la gente. Entonces, ¿qué más iba a pensar? Lo tenía muy claro. Me tomé el 1 año y medio para cerrar mi vida allá, volver a abrir mi vida acá, y pues ha salido muy bien, por fortuna. Bueno, pues Claudia, de verdad que ha sido un placer infinito, enorme tenerte acá. Te agradezco por tu tiempo, te felicito nuevamente, y bueno, a todos los que estuvieron acá,